Pues por fin, te he prometido un montón este video y es sobre las olas del feminismo y me gustaría empezar a hablar sobre qué es el feminismo porque hay mucho malentendido con respecto a esto. Y el feminismo surge como... eh, surge el concepto, perdón, el silencio, surge como el concepto de referirse a una enfermedad que hace en el siglo XVIII se le conocía, cuando un hijo o un hombre varón no se podía desarrollar y entonces decía que era que estaba enfermo de feminismo, ¿no? O sea, que era como si se hubiera contagiado de lo que implicaba ser mujer porque no se alcanzaba a desarrollar del todo. Entonces, eso está terrible, pero bueno, por suerte se resignificó y se utilizó como un principio epistemológico, es decir, como una teoría o como un lugar desde donde se mira y desde donde se piensa la vida, ¿no? Es decir, así como una epistemología científica del positivismo en algún momento, hoy estamos tratando de pensar todo desde esta epistemología del feminismo. Y creo que hay muchas definiciones erróneas donde se cree que se busca la igualdad y creo que ha sido muy malentendida, ¿no? Creo que hay muchos tipos de feminismo y vamos a ir también hablando de ellos, pero es distinto y tenemos que creo que asumir que somos distintos, que somos hombres y mujeres, somos distintos, pero que eso no nos hace estar en competencia ni estar en un desequilibrio y que no busca borrar las distinciones entre lo que somos, sino más bien como buscar lo que hoy se conoce como un chorro de expresiones a través de lo que significa ser persona, ser humano. Eh, Busca definirse y como más bien esta posibilidad de definirse como seres humanos, más que por el concepto de lo que rige en nuestra genitalidad y en nuestro sexo. Es decir, poner el foco en otra cosa para que no se nos limite, que pueda permitirse una expresión más libre. Y bueno, el feminismo no es algo nuevo, viene desde los filósofos griegos, ¿no? Desde podemos pensar que los filósofos griegos ya pensaban y hablaban como de, tenían conceptos y ideas sobre lo que significaba ser mujer y también las mujeres en ese entonces ya tenían una propia idea y un propio pensamiento, ¿no? Que no siempre era bien aceptado, pero bueno, ya había como todo este movimiento feminista. En la Edad Media y en el Renacimiento, y bueno, ya empieza desde allá. Y bueno, hay lo que se conoce como las olas del feminismo, que es de lo que me gustaría un poco hablarte hoy en día. Y me gusta mucho la palabra olas porque justo hace referencia a la fuerza que tiene, es decir, a los tsunamis, ¿no? Que vienen con gran impacto, gran energía, de un tamaño variable, es decir, no todas las olas son del mismo impacto, pero que intenta siempre ser disruptivo y que siempre por lo general viene acompañado de una relación contractual reactiva, es decir, se dan movimientos o como resultado de una cuestión social muy fuerte y también va a haber siempre como una ola y un tsunami, algo como que lo mueva o que busque e intente detenerlo, ¿no? La primera ola surge con el antiguo régimen y durante el oscurantismo, y es todo lo que se conoce como la caza de brujas, ¿no? Con los derechos ciudadanos y con la intención del el derecho al voto y el derecho a la propiedad. Esas son las primeras características de esta primera ola, donde por lo que las mujeres luchaban era por eso, por empezar a tener un lugar y una voz donde pudieran también empezar a opinar. Y es que en ese momento muchos hombres estaban enviados como a la guerra o estaban falleciendo y las mujeres siempre han sido pensadas y siempre han sido más longevas y en estas circunstancias eran mucho más longevas y entonces a las mujeres se les asociaba como por ser brujas, porque tenían mucho conocimiento y mucho expertise sobre muchas cosas. Y como eran mujeres que se estaban quedando sin marido y sin esposo y sin padres y sin familia, empezaron a tener mucho poder en la sociedad que muchos hombres intentaban quitarles, ¿no? Que intentaban quitarles sus casas, sus terrenos, sus propiedades. Y es por eso que se les empieza a conocer como brujas. Y también viene pues todo el proceso que podemos pensar como de la religión, de lo que se pensaba o no se pensaba. Y es que
empieza a surgir un poco de lo que era la ciencia en ese momento. Y había figuras muy importantes como las parteras o como simplemente mujeres sabias, viejas, que, que pues tenían conocimiento sobre algunas cuestiones orgánicas que tal vez no eran como tan comprobables o tan medibles. Y que en ese momento se piensa que los hombres no aceptaban que el conocimiento estuviera en manos de las mujeres. Por esto que te hablo, simplemente de la longevidad. No tenía que ver como con mucha mayor ciencia que eso. Pero bueno, la segunda ola viene con la revolución industrial y que viene con todo este movimiento, lo que es lo femenino, y donde se empieza a pensar ya entonces en una repartición mucho más fuerte de los roles entre lo público y lo privado, lo doméstico, entonces se le confiere únicamente a la mujer y el tema de la familia, ¿no? En esta época es donde surge Simone de Beauvoir con el segundo sexo y toda esta construcción de que no se nace mujer, sino que se hace mujer, ¿no? Y habla como en la oposición a todo esto de la otredad y también está muy influenciada por personas y personajes muy fuertes como Lacan y todo el socioconstruccionismo. Ah, también hay la influencia de Margaret Mead, que es también esta antropóloga muy fuerte, y donde se empieza a criticar cómo tanto en la ciencia como en la política y en todo lo que permea la sociedad gira alrededor de la figura del hombre, ¿no? Y no, hoy se sabe y se empieza a hablar más sobre todas estas figuras, no solo políticas, sino en la ciencia y en grandes saberes, como desde siempre, no solo Marie Curie, que es la única mujer que podemos pensar grande en la ciencia, sino que siempre existieron, pero que siempre se trataron de borrar o que sus preguntas y sus dudas en torno a la ciencia nunca fueron consideradas tan importantes y entonces siempre se les trataba de borrar del mapa. Pero hay muchos escritos que se conservan hoy en día, por ejemplo, en esta época también está, bueno, no recuerdo bien si de la primera o de la segunda ola, pero están estos escritos donde es la ciudad de las mujeres y donde empieza a politizarse el tema de lo que significa ser mujer. En la primera ola también era apoyado por muchos hombres científicos que abogaban porque la mujer pudiera tener un rol en la sociedad, ¿no? Que pudiera tener un rol a nivel como de opinión pública. Bueno, regreso a lo que estaba, y en la tercera ola del feminismo que surge en los 80 tras la Segunda Guerra Mundial, renace muy fuerte con todo lo que es la mística de la feminidad, ¿no? Y la dialéctica en torno al sexo, es decir, ahora sí como lo privado versus lo público, y entonces empezar a problematizar y poner el foco en esto, donde lo personal se empieza a considerar como también como un acto político, y donde empieza a cuestionarse con figuras como Foucault, mucho todo como cómo se había ejercido el poder y cómo el sexo había sido como ocupado como una forma de poder y de adoctrinamiento masivo, ¿no? Empieza también a surgir obviamente toda la liberación sexual a través de varias investigaciones, como las investigaciones que hizo el sexólogo Kinsey, donde empieza a hacer estos reportes enormes sobre la sexualidad y empieza a viajar por todo Estados Unidos tratando de hacer como un reporte de qué era lo que se sabía sobre el sexo, y se criticaba mucho este doble discurso sobre las exigencias que se ponen como detrás del sexo. Regreso un poco y en la segunda ola podemos pensar que en toda esta revolución industrial pues surge como una represión muy, muy fuerte en la cuestión social, que tal vez antes no existía de una manera como tan evidente, pero donde empieza a haber ese doble vínculo en la sociedad y en torno al sexo, en una cuestión religiosa muy, muy privada y muy sancionada en torno a hasta las palabras de lo sexual, donde empieza a surgir también como las cuestiones como la histeria a nivel de la psiquiatría, y se empieza a castigar la sexualidad de una manera muy fuerte. Y bueno, en esa tercera ola se empieza a criticar todo eso y empieza a ver como esta liberación sexual, donde se empieza a hablar acerca de eso, ¿no? Donde empieza a surgir el sexo como a querer salir de la cuestión de lo sincrético, de lo secreto, de una cuestión de confesarse como si fuera un pecado, donde estaba como muy pegado y asociado con el mal,
¿no? También se empieza a criticar mucho y empieza a surgir los temas de la violencia doméstica y la violencia sexual, también como un tema importante dentro del feminismo. Eh, y empieza a existir todos estos tipos de feminismo entre lo que es el feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad, de la cual vamos a hablar en los tipos de feminismo. Pero bueno, empieza a como hablarse del sexo y empieza a pensarse en el sexo no solamente como una cuestión de que es algo que se le tiene que otorgar al hombre como una responsabilidad dentro del matrimonio, sino también a juntarse con la idea del placer y a hablar en toda esta época como es una época de muchísima liberación, no solo en torno de la sexualidad, sino en torno a la política, sino en torno también a la ciencia, en torno a la marihuana, por ejemplo, ya vendrán los videos sobre la marihuana. Se empieza a pensar en la masturbación, en juguetes sexuales, en muchas cosas de la liberación y empezar a otorgarle un sentido y una resignificación a lo que es la sexualidad, ¿no? Sexualidad separado, por ejemplo, de conceptos como el sexo, sexualidad pensado separado como los términos de identidad sexual, ¿no? Que ya lo hemos hecho en estas distinciones en otros videos. Empieza a surgir el feminismo social y la interseccionalidad empieza a criticarse también y a juntarse a todos estos movimientos sociales. El pensar que no es lo mismo ser mujer que ser una mujer latina, que ser una mujer negra, que ser una mujer indígena, que ser una mujer esclava, que ser una mujer obrera, ¿no? Empieza a juntarse y a exponerse otro tipo de realidades que no son solo las de la mujer blanca, que era la que hasta ese momento había hecho como las olas del feminismo. Luego hay todo un debate ahí si Simone de Beauvoir era de la primera o de la segunda ola, o si existe realmente una tercera y cuál es esto, pero bueno, en realidad el feminismo en el que hoy estamos es un feminismo de la cuarta ola, donde vamos a hablar específicamente en un video acerca de esto y te invito a que lo veas. Te invito a que consultes otros videos donde hablamos de esto. Hay otro video donde estoy exponiendo un poco de cuál es el movimiento en la familia en cada uno de estos eventos históricos fuertes, ¿no? En esos periodos históricos que van demarcando y que te digo que creo que es muy importante, o al menos para mí me resulta muy interesante e importante hablar como de qué es lo que estaba pasando a nivel social para que se pudieran ir dando esas reacciones y las contracciones que eran, que son ejecutadas siempre después de movimientos y de estas olas, ¿no? Tan fuertes. Pero bueno, seguiremos hablando de esto y te invito a pensar y también a ver otros videos donde hablamos de las distinciones entre sexo, sexualidad, identidad sexual y pensar en todos los distintos tipos de acuerdos que hay. En ese de los acuerdos hablo sobre esto y bueno, hay un montón de videos.